Ahora verifiquemos aquí. Veamos acá. Aquí ya coincidimos con el voltaje. Y ya vimos que sí nos da 4.5 volts. Pero ahora, si yo mido el amperio, en este caso, la corriente aquí, pues ahí sí voy a tener una variación considerable. Entonces tengo que cambiar, en este caso, la conexión, porque debe estar en serie. Vamos a ver cómo cambiamos esto de tal manera que me permita medir. Vamos a trasladarlo aquí, solo que estoy viendo que aquí tengo dos puentes. Ahí está este. No sé si se dan cuenta, puedo ir moviendo los puentes. Vamos a agregar otro multímetro a ver si nos funciona correctamente. Y lo vamos a poner aquí. Entonces este va a estar en función de la corriente, el positivo, y vamos a poner aquí el negativo. Vamos a ver si lo conectamos bien ahora. Y ahí está, 4.5 miliamperios, y tenemos en este caso como voltaje 4.5, y este sí nos coincide exactamente con los cálculos que nosotros tenemos en la parte de la otra pantalla. En los cálculos matemáticos que hicimos coincide. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, 4.5 miliamperios me dio como corriente, y 4.5 para cada una de las resistencias me dio como voltaje. Entonces, en resumen, las resistencias en serie pues van a mantener la misma corriente durante todo el circuito, mientras que en este caso el voltaje como tal se va a distribuir en cada una de las resistencias. Y en paralelo pues va a cambiar. Estas están en función de un circuito en serie. Ahora podemos venir y hacer el cambio a paralelo. ¿Qué pasa con el paralelo? Pues de hecho, cuando estamos trabajando en paralelo, si cambio un poquito la estructura de este, vamos a mover estas resistencias. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera resistencia y una segunda resistencia. Ahí está. Entonces acá vamos a energizarlo de esta manera. Vamos a agregar otra aquí. Si se dan cuenta, estas, pues cada una de las resistencias va tanto a negativo como a positivo. Vamos a mover esto para acá. Y me falta uno. Ahí estamos. Entonces ahí ya tengo mis dos resistencias en paralelo. ¿Qué va a pasar ahí? De hecho, cuando están en paralelo, pues va a llegar un punto en que la resistividad total como tal, en vez de aumentar, va a disminuir, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando las resistencias están en serie, pues resulta que aumenta la resistencia total. Pero en paralelo, las resistencias como tal, por el tipo de operación que se va a trabajar, van a, en este caso, a disminuir su resistividad. Entonces, debemos tomar en consideración algunas cosas cuando estemos trabajando con circuitos en paralelo. Si por ejemplo tenemos un conjunto de resistencias en paralelo y estas tienen el mismo valor, prácticamente la resistencia la podemos calcular dividiendo el valor de una sola resistencia entre el número de ellas. Es una opción, así como están estas. Si yo tengo dos resistencias, así como este ejemplo, simplemente multiplico los valores
de estas dividido la suma de los valores de estas. Es una fórmula abreviada. Y la otra es que si yo tengo un conjunto de resistencias de diferentes valores en paralelo, pues va a ser equivalente en este caso a la suma de la resistencia, es decir, 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 y así sucesivamente. Y el resultado final sacamos prácticamente el inverso para poder obtener el valor de la resistencia. ¿Cómo se ve reflejado esto? Veámoslo de esta manera. Vamos a agregar aquí otro elemento más. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en este momento el esquema nos queda de esta manera. Ahora las resistencias están en paralelo. Y lo tengo de esta manera. Aquí tengo mi resistencia 1, mi resistencia 2. Y las dos resistencias son de 1K. Y tengo mi fuente de alimentación de 9 voltios. Si ustedes pueden observar aquí, las resistencias están conectadas tanto a la parte positiva como a la parte negativa. Entonces, en paralelo, cuando estamos trabajando en circuitos en paralelo, el voltaje se mantiene, mientras que la corriente se va a dividir entre cada una de las resistencias. Este es el opuesto al trabajo de los circuitos en serie, ¿sí? Y esto se da porque es como que si viéramos esto, imagínense que aquí está mi fuente de alimentación, de aquí sale una resistencia, aquí tengo otra resistencia, y entonces prácticamente eso es como que estuvieran conectadas directamente a la fuente de alimentación. Aquí está mi voltaje, está mi resistencia 1, mi resistencia 2. Entonces es como que si lo viéramos de esta manera. Entonces por eso es que el voltaje se va a mantener en todo el circuito, mientras que la corriente sí se va a dividir, ¿verdad? Vamos a borrar un ratito esto. Entonces, la fórmula para encontrar en este caso el valor de la resistencia total o la resistencia equivalente sería 1 partido la suma de 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 más 1 partido la resistencia n, es decir, voy sumando todas esas resistencias dependiendo del número que tenga. Esta es una fórmula. Si no, otra forma en que van a encontrar esta fórmula en la resistencia total es igual a 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 más 1 partido la resistencia n, es decir, hasta n, y a esto le sacamos el inverso, ¿verdad? Y ahí ya tenemos otra fórmula o otra forma de poder trabajar con esa fórmula. Si solo son dos resistencias como la que estamos viendo acá, la resistencia equivalente o total va a ser igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Y ahí ya tendría mi fórmula. Si yo tengo más de dos resistencias con el mismo valor, pues lo que se hace es que en este caso el valor de esa resistencia se divide dentro del valor de una de las olas de las resistencias como tal. En este caso, dan de cuentas, un K dividido el número de resistencias que tuviera. Si tengo 3, un K dividido 3 y así sucesivamente. Pero estos son los equivalentes. Entonces recordemos, si el circuito está en paralelo, el voltaje se mantiene y las corrientes se distribuyen. Y la suma de las corrientes debe ser igual a la corriente total. Si en este caso,
estuviéramos trabajando un circuito en paralelo, ¿verdad? Y si es en serie, es el contrario o el opuesto completamente. Si es en serie, la corriente se mantiene y el voltaje se distribuye entre las corrientes. Veamos esto acá. Como yo ya tengo los valores de las resistencias, podemos encontrar en este caso la resistencia total. Y sería el equivalente a 1000 por 1000 dividido 2000, ¿verdad? Si usamos la fórmula abreviada. O si lo trabajamos en kilo ohms, sería 1 por 1 partido 2. O que en este caso sería 1 más 1, ¿verdad? Porque ese es el valor de las resistencias, 1 partido 2, que sería equivalente a 0.5 mili, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo mi valor, en este caso, mi valor específicamente en función de la resistencia. Estos son kilo ohms. Si lo hubiera trabajado en ohms, ahí me tendría que dar prácticamente el equivalente a 500 ohms. Y ahí ya tengo mi valor de la resistencia total. ¿Alguien iba a preguntar algo, perdón? ¿Alguien va a preguntar? ¿No? Bueno. Entonces, ahora, teniendo ya mi resistencia total, puedo encontrar el valor de mi corriente. O, en este caso, mi corriente total. Mi corriente total va a ser igual a los 9 voltios dividido, ya sea 0.5 kilo ohms o 500 ohms, cualquiera de los dos. Si lo divido entre 500, entonces sería 9 dividido 500, me da un total de 0.018, en este caso, amperios, ¿verdad? Si ese lo hubiera dividido, si el 9 lo dividía dentro de 0.5, me iba a dar 18 miliamperios. Entonces ahí tengo los equivalentes. Para poder encontrar en este caso los valores de las resistencias individuales, pues entonces tengo que encontrar la corriente para la resistencia 1 y la corriente para la resistencia 2. Ahí está. Pero como son los mismos valores, pues con una que calcule suficiente, yo ya sé que el otro va a ser exactamente lo mismo. Entonces prácticamente yo tendría que venir acá y dividir el voltaje que se mantiene entre el valor de las resistencias que tengo ahí. Entonces sería 9 dividido 1000 ohms o 1K. Entonces 9 dividido 1000 me da un aproximado de 0.009 amperios, que al multiplicarlo por 2 prácticamente me daría 0.018 amperios. Ahí coincidiría. Este sí, lo divido entre 1000. De lo contrario me iba a dar 9 miliamperios también, si yo lo hubiera dividido entre 1. 9 dividido 1 me da 9, pero como era dividido 1 kilo ohms, entonces esto es el equivalente a 9 miliamperios. Veamos aquí. Prácticamente aquí tenemos nuestro circuito. Entonces aquí tengo el negativo y este es mi positivo. Si simulamos esto, ahí me está tirando 8.97 voltios. Si se dan cuenta ustedes, se mantiene el voltaje, ¿sí? 8.97 aproximado a 9 voltios. Entonces se cumple con que el voltaje se mantiene en todo el circuito. Ahora, ¿qué pasa con en este caso la corriente? Vamos a ver si logramos mover esto un poco.
Con la corriente yo tendría que colocar en este caso esto en serie. Ahí está. Para medir la corriente. Vamos a simularlo. Y ahí está, miren, 8.97 miliamperios, que es el equivalente a 9 miliamperios, que sería un equivalente a 0.009 amperios, como lo habíamos resuelto anteriormente. Entonces ahí yo puedo ir corroborando más o menos los cálculos que yo tengo, pues como les digo, en su momento, dependiendo del valor de la resistencia, si pueden haber variaciones, otros van a coincidir exactos, porque estamos simulando, ¿verdad? A veces los simuladores toman en cuenta algún otro factor. Recuerden que el multímetro como tal, a la larga, tiene una pequeña resistencia interna también, aunque es un valor muy pequeño, pero puede generar algún tipo de tendencia en variación al resultado. Pero de esa forma yo puedo trabajar con los circuitos, en este caso serie paralelo. Otra cosa que podemos tomar en cuenta es cuando estamos hablando de las fuentes de corriente directa en serie, ¿verdad? Entonces también debemos tomar esto en cuenta. En algún momento vamos a toparnos con que las fuentes se pueden colocar en serie. Por lo tanto, cuando están en serie, en este caso, el voltaje total en un circuito donde van a existir dos o más fuentes, ¿verdad? Nos van a dar como resultado la suma de esos voltajes. Es decir, si yo tengo dos baterías de 9, el voltaje total que voy a estar manejando ahí va a ser un equivalente a 18 voltios. Pero tengo que tomar en cuenta en este caso específicamente las polaridades de las fuentes, porque si por ejemplo están conectadas por la misma polaridad, lo que va a pasar ahí es que el voltaje, en vez de aumentar, va a restarse. En cambio, cuando las polaridades están como en secuencia, es decir, positivo con negativo de las fuentes, pues lo que va a suceder es que ahí sí se van a sumar las polaridades como tal. ¿A qué me refiero con esto? Veamos este ejemplo. Voy a reducir un poco esto. Voy a mover esto un poquito. Y ahorita se van a dar cuenta de esto. Aquí tengo una batería de 9. Y voy a usar esta otra batería de 1.5. ¿Sí? Si estas dos baterías estuvieran en serie, deberían sumarse los dos valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el negativo y aquí tengo el positivo. Entonces va a pasar esto. Fíjense pues. En este caso, el positivo de esta debería ir conectado al negativo de esta. Y este negativo, permítanme un segundo. Solo voy a cambiar la orientación de esto, ok. No me deja conectarlo bien. Aquí está. Fíjense pues. El positivo va al negativo de la otra. Y el negativo de esta pues va al negativo del circuito. Ahí estamos. Entonces aquí lo que está pasando, vamos a inclinarlo un poco, es que estas sí se podrían considerar como fuentes de corriente directa en serie, porque si se dan cuenta están conectados por los polos opuestos, el negativo de una con el positivo de otra, y el negativo de la otra va al negativo del circuito como tal. Si yo hago la simulación, si ustedes observan, el voltaje total que está pasando por ese circuito es de 10.5, o sea, hicieron la suma. 9 y 1 hacen 10, ¿verdad? Y como es 1.5, hacen 10.5 exactos. Entonces hay 10.5 voltios. Fíjense, pues, porque estas fuentes están en serie, ¿ya? Importantes. Pero, ¿qué pasa si mis fuentes de alimentación, en este caso, están conectadas de otra manera? Es decir, por ejemplo,
el negativo con el negativo y positivo al negativo. Esa es otra forma de conectarlas, es decir, que estén conectadas por las mismas polaridades. Entonces lo que va a pasar ahí es que en lugar de aumentar el voltaje, se va a restar al voltaje mayor, le voy a restar el voltaje menor. Si ustedes ven, se redujo. A 9 le quité 1.5 prácticamente. Entonces esas fuentes en serie, como están conectadas por las mismas polaridades, pues tienden a reducir su voltaje en lugar de aumentar. ¿A qué voy con esto? En algún momento ustedes van a necesitar aumentar el amperaje y el voltaje de alimentación de sus elementos, o por decirlo de esta manera, en un momento dado van a necesitar energizar unos elementos por un lado y otros por otro. Entonces tienen que tener en cuenta la forma en que van a conectar sus baterías o sus fuentes de alimentación. Si estas están conectadas directamente por la misma polaridad, lo que va a pasar es que en vez de aumentar el voltaje van a reducirlo y no les va a convenir mucho si ustedes quieren aumentar el voltaje. Entonces, si quieren aumentar el voltaje, tienen que conectar polos opuestos, el positivo de una con el negativo de otro, y ese negativo al negativo de todo el circuito, para que puedan aumentar la polaridad como tal. Y ahí tenemos algunos ejemplos claros de cómo trabajar en este caso con el Tinkercad, cómo medir en serie paralelo la corriente y el voltaje, y cómo se conectan también las fuentes de voltaje en serie, tanto cuando tenemos la misma polaridad conectada entre las fuentes de alimentación, así como las polaridades cambian. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en lugar de aumentar mi voltaje, mi fuente de alimentación con esas dos, disminuyó porque están conectadas por la misma polaridad. En cambio, si cambio esto, si por ejemplo la polaridad positiva de este va al negativo del otro y este negativo va al negativo del circuito, ahí sí va a aumentar mi voltaje y va a aumentar un poquito también la parte de la corriente o el amperaje, en este caso, que voy a estar manejando o controlando en el circuito como tal. Si ustedes se dan cuenta, pues no es nada de otro mundo, es algo bien sencillo con lo que ustedes pueden trabajar. Y Tinkercad pues es una muy buena opción para poder simular sus circuitos donde no se van a quemar las manos y no van a quemar LEDs tampoco a la hora de estar probando. Pero realmente a veces la teoría y la práctica pues pueden variar. Si ustedes se dan cuenta, pues el simulador es muy bueno, pero tiende a tener ciertos márgenes en cuanto a los valores que sí difieren un poquito con sus resultados en algunos casos. Entonces es bueno, el simulador como tal es bueno que lo utilicen para probar su circuito eléctrico más o menos, para que ustedes vean si les va a funcionar correctamente.